Bien, doctores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra aula. Si quieres, pueden bajar un poquito la intensidad de la luz para que puedan ver mejor. Ahí está suficiente, ¿sí? Hoy vamos a trabajar un capítulo más de la materia y se llama shock. Shock no es un cuadro patológico raro para los señores. Es algo que con seguridad lo han estudiado en terapia intensiva. Es más, han debido estudiar shock séptico, shock cardiogénico, shock tóxico-alérgico, anafiláctico y un montononón de clasificaciones de shock. Lo que haremos el día de hoy será traer este recuerdo que tiene de terapia intensiva a una sala de emergencia, ¿sí? Así que ingresemos al capítulo que entra a nuestro examen teórico primer parcial. Cuando hablo de shock, así, término grande, ¿a qué me refiero? A un estado de inestabilidad de la hemostasia. Algo ha pasado que mi hemostasia está totalmente desequilibrada. Ahora bien, este estado inestable, ¿de qué se debe? Se debe a una reducción profunda y generalizada del soporte de oxígeno. Algo ha pasado para que en ese paciente no esté llegando buen suministro de oxígeno. Algo ha pasado. De repente hay un problema a nivel cardíaco, de repente ha perdido mucha sangre, de repente hay un tóxico en el cuerpo como un veneno de serpiente. Algo ha pasado para que no llegue oxígeno a los tejidos. Esa pérdida de oxígeno a un inicio va a dar origen a una hipoxia tisular. ¿Qué entienden los señores por hipoxia? Falta de oxígeno en los tejidos. Siempre que decimos hipo, está por debajo, ¿no es cierto? Está faltando oxígeno. ¿Qué entienden por tisular? Tejidos. Tejidos. Hay tejidos que están teniendo un déficit en el aporte de oxígeno. Y a raíz de ese déficit, comienzan a desarrollar una falla de ese órgano. Y cuando son diversos órganos, hablamos de una falla multiorgánica. Pero ¿qué es lo bonito? Dios nos ha creado de una manera tan genial que a un inicio del shock comenzamos a activar un mecanismo de reversión. Ante esa pérdida de sangre, ante ese veneno de serpiente, ante ese problema cardíaco, nuestro cuerpo intenta responder para intentar revertir este problema. ¿Y cómo quiere revertirlo? De repente aumentando un poco el flujo sanguíneo. Pero, dice aquí, el factor tiempo es un límite importante para la reversión. ¿Con esto qué quiero decir? Que si bien el cuerpo busca responder, necesita de nuestro apoyo para que esa respuesta sea óptima. Por eso es que la anterior semana yo hablé para los señores de la hora dorada. ¿Vos te acordás, Nehemías, qué era la hora dorada? Era una hora especial para atender al paciente. Mejoralo, colega. ¿No recuerdas? 60 minutos. Son 60 minutos, pero todos sabemos que una hora es 60 minutos. ¿Qué es la hora dorada? Primero 60 minutos. ¿De qué? De un trauma. Secundario a un trauma. Y cuando yo digo trauma, no me estoy refiriendo solamente a un accidente de tránsito, ¿no? Me estoy refiriendo a cualquier otro tipo de patología. Entonces, en esa hora dorada, si mi accionar es bueno, ese mecanismo de reversión que se activa conseguirá de que mi cuerpo no entre en falla multiorgánica. Por eso yo te molesto, doctor, y te digo, ¿cuánto le pones de oxígeno? Por eso te molesto y te digo, tomale la presión para poner suero. ¿Te das cuenta que el trabajo en el periodo pre había sido lo más importante? Tenemos gran posibilidad de cositas mínimas como poner oxígeno revierta un cuadro tan grave como lo es el shock. ¿Entienden lo que yo voy hablando o no se entiende? Sí. Ahora bien, a un inicio yo dije, hay varios tipos de shock. Hay
hay alquinísimos. Los más importantes están aquí. Y es el que vamos a estudiar ahora, hipovolémico. Este quiero que lo trabajemos ahora. De aquí luego al examen, yo voy a querer que ella sepa trabajar un shock anafiláctico. Porque voy a estar en la emergencia. Por ahí me llega un paciente que tomó un fármaco al que es alérgico y no sé cómo actuar. Yo necesito que los señores sepan cómo actuar en una emergencia. Hoy dedicaremos el trabajo a hipovolemia. Pero, por favor, y estoy seguro que esto lo aprendieron en terapia intensiva. Un paciente casi nunca tiene un solo shock. Viene mezclado. Soy la embarazada y perdí mucha sangre. Y a raíz de la sangre tengo shock hipovolémico. Pero como era una comunicación con el medio externo, se me entró una bacteria y me ha dado una temperatura de golpe de calor, 41 grados. Y tengo leucocitosis. Dice, desvió a la izquierda. ¿Qué tengo? Shock séptico. Entonces puedo tener 2 shocks en un mismo cuadro. Puedo tener 3 cuadros al mismo momento. ¿Se entiende ello, no es cierto? Avancemos un poquitito. Estamos hablando aspecto general. Un aspecto general que debo de conocer es que un shock tiene 3 estadios según su evolución. Como me gusta preguntar en el examen. Ejemplo, mira. Juanito Pérez fue accidentado al recibir un golpe mientras él caminaba por la calle. El ómnibus que lo golpeó huyó. El paciente lo hemos encontrado con hemorragia masiva. Al hacer la evaluación primaria, signos vitales, dice, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 28, temperatura 35, presión arterial 100/60. Y yo pregunto, si ese señor tuviera shock, mencione usted en qué estadio de shock se encuentra. Eso pregunto. Entonces yo digo aquí que hay 3 estadios. ¿Cómo saber que este señor está en el 1, 2 o 3? Esto quiero que consigan comprenderme. En el estadio 1 empieza el mecanismo de compensación. ¿Cómo es ese mecanismo de compensación? Acá tengo un callado, ¿no es cierto? ¿Qué se llama este callado? Este callado tiene unos receptores que los conocemos muy bien, se llaman varoreceptores. Y ellos, ¿qué perciben? Si el estado de la presión arterial está siendo acorde. Ellos perciben si está muy elevada o muy baja. Y en caso de que haya hipotensión, ¿qué hace ese varoreceptor? Estimula nuestros capilares periféricos produciendo vasoconstricción. ¿Qué entienden por vasoconstricción? Disminución. Y al disminuir los vasos periféricos, ¿la sangre llega más acá? No, disminuye. ¿Para qué? Para quedarse en el eje central. Fíjense que eso está siendo mi respuesta inmediata ante un shock. Vasoconstricción periférica. Y aparte de esa vasoconstricción, este corazoncito de acá comienza a latir más de lo normal. Por lo tanto, comienza a haber taquicardia. Yo hace un momento les di los signos vitales del paciente y les dije, al revisarlo in situ, frecuencia cardíaca de 120. ¿Cómo está esa frecuencia cardíaca? Entonces, ¿será difícil darme cuenta de que está en estadio 1? Porque en el estadio 1 dice, inicia la taquicardia. Entonces, si yo estoy leyendo el caso clínico y veo que tiene taquicardia, es un paciente en estadio 1. ¿Se comprende ello? ¿Sí? Está facilísimo. Ahora, en el estadio 2, ¿qué aparece? Aparte de la taquicardia, comienzan a aparecer otros datos.
¿Por qué otros datos? Porque ya ese mecanismo de compensación ya no fue suficiente. Ya nos estamos yendo hacia abajo. Ya el aporte de oxígeno ya es notorio. Ya faltó demasiado. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque va a estar ansioso o agitado. Me va a dar una focalidad neurológica. Porque a nivel cardíaco, la hipotensión va a ser mucho más notoria. Porque a nivel renal voy a encontrar oliguria. ¿Qué entienden por oliguria? Ausência de laurina. ¿Qué es oligo? Ausência de laurina. Hable, no los voy a golpear. Não há. Quando não há. Poco. Uria. Urina. Orina. Poco orina. Entonces, fíjense que el médico se da cuenta que el paciente está entrando en oliguria. Por eso yo, la anterior clase, era muy molestoso con ustedes y les decía, hay coadyuvantes primarios, ¿se acuerdan? Y les dije, hay coadyuvantes primarios que nos ayudan a diagnosticar y que nos ayudan al tratamiento. Y uno de sus compañeros dijo, para ayudar al tratamiento le pongo sonda Foley. Es gracias a esa sonda Foley que yo le puse que me puedo dar cuenta que el señor está entrando en oliguria. Porque si no, ¿cómo me voy a dar cuenta? Yo necesito que esos coadyuvantes primarios estén. Si no, no voy a poder tener un buen trabajo en la emergencia. ¿Vamos comprendiendo? ¿Qué otro dato más hay? A nivel de piel, percibo la sudoración profusa o la palidez. Y a nivel pulmonar, tiene taquimia. Entonces, Mauricio, te estoy dando la respuesta del examen, si te das cuenta. Te estoy diciendo de que si el caso clínico solo tiene taquicardia, es el estadio 1. Pero si aparte de taquicardia tiene taquimia, oliguria, hipotensión, Glasgow deprimido, ¿en qué estadio está? ¿Va a estar difícil? Un sueño ese examen. Ahora, si miramos, hay un último estadio. Y en el estadio 3 ya prácticamente no hay reversión. ¿Por qué? Porque la hipoxia ya ha sido totalmente consolidada. Y por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo? Falla multiorgánica. ¿Sí? Hay una falla multiorgánica verdadera. ¿Cómo me daré cuenta de que el paciente tiene falla multiorgánica verdadera? Porque seguramente, aparte de los signos vitales, habrá algunos datos de laboratorio que me digan una pésima función de ese órgano. ¿Cómo el Señor valora una función buena del páncreas? ¿Qué estudio de laboratorio nos dice que ese páncreas tiene buen trabajo? Amilase lipase. ¿Cuál es su valor normal? 120 y 120. Mira que mañana tengo que tomar el examen de grado 3. Las dos no, Por eso voy a llegar un poquito tarde a la práctica de mañana. ¿Y qué crees que le voy a preguntar? Entonces, si la amilasa está muy encima del valor normal, que no se los voy a decir para que lo busquen en internet, ¿ya? Y se acuerden, yo digo que ese páncreas está en mal función. Por lo tanto, ya es un daño a nivel pancreático. ¿Sí? Ya puedo decir que está entrando en falla multiorgánica. ¿Hasta aquí vamos bien? Hemos hablado concepto básico de shock y hemos hablado los 3 estadios del shock. Ahora bien, ¿qué tiene que tener esa persona para que de mi boca salga la palabra shock? ¿Cómo me gusta preguntar en el examen práctico cuando van con el paciente ahí con la tabla? Le digo, ¡alto! Dame 4 criterios de shock. Y cada uno de los que está ahí me da un criterio. ¿Y cuáles son estos criterios? Apariencia de una enfermedad. Tiene que haber una enfermedad. Estado mental alterado, Glasgow debajo. Frecuencia cardíaca mayor a 100 o taquicardia si quieren ustedes. Taquipnia. Presión parcial de dióxido de carbono menor a 32.
Déficit de bases en sangre. Oliguria marcada, evidenciada porque orinamos menos de medio litro en 24 horas. Hipotensión que permanece a pesar de haber aplicado fármacos por más de 20 minutos. Son criterios de shock. Si un paciente llega a mi emergencia o a mi consultorio con 3 o más de estos criterios, no es para mí, es para un hospital de segundo o tercer nivel, porque es un shock eminente. Esto es un criterio general, sea séptico, sea cardiogénico, sea anafiláctico, hipovolémico, es general. Y eso tienen que saberlo, porque todos ustedes van a ir a hacer consulta a nivel rural. Todos van a ir a hacer consulta cuando les toque hacer su provincia. Y les puede llegar ese tipo de paciente: hipotenso, taquicardia, taquineico, apariencia de una enfermedad, Glasgow deteriorado, oliguria. Ya me está diciendo, oye, soy un shock, me está diciendo. Falta que él se ponga aquí el letrero: soy un shock, para que vos tomes acción y puedas hacer la conducta que corresponda. ¿Sí? ¿Se entiende ello, no? Ahora, tomando en cuenta que tengo un shock, se los he puesto tan bonito en estas láminas. ¿Cuál debería ser tu coadyuvante primario? Dice. Tomando en cuenta que sea un shock, tu coadyuvante primario debería ser un agaso. Un agaso, doctor. ¿Sí? Para buscar si existe déficit de gases. En algunas gasometrías podemos medir esto de acá que se llama lactato. Nos interesa mucho ese ácido láctico. Fíjate que dice aquí, valor inferior a 5 miliequivalentes litros, habla de shock sin que exista hipotensión. Dato importante. ¿Qué otro estudio debería pedir yo? Una glicemia, una proteinuria en orina. ¿Por qué puedo pedir proteína en orina? ¿Qué me marca la proteína en orina? ¿Por qué la pedimos? Daño renal. Me está avisando si mi paciente está entrando en insuficiencia. Electrocardiograma, por favor. Y hematocrito y hemoglobina. Doctor, ¿cuál es el valor normal del hematocrito en un varón adulto? 45 ¿qué? ¿Cuál es el valor normal? Aline. No recuerdo de todo. No, pero no puede ser un chico de 10º semestre que no sepa valor del hematocrito, ¿no ves? Te la crea que no sepa el ciclo de Krebs, te la creo. Pero el valor normal de hematocrito... 42 a 52. 42 a 52. 42 a 52. Isso, ou não? De 35 a 45. Ya, aquí el doctor dice, no. Dice él, en las mujeres siempre es menor, en el varón siempre es mayor, dice. Se acerca a 45, dice él. ¿45 qué? Por ciento, ¿sí? Para que yo diga que mi paciente tiene anemia aguda leve, ¿cuánto debería tener de hematocrito? Anemia. Más fácil, voy a preguntar más fácil. ¿Con cuánto de hemoglobina está indicado colocar transfusión de sangre? Menor que 8. Menor de 7, dice aquí. Menor que 8, não é? Hay que 7. hacer una valoración integral, dice la colega. Aquí dice menor que 8. ¿Quién da más? Menor que 7. Es una subasta de bioquímica, ¿se dan cuenta? Necesito que todos estos coadyuvantes de acá estén. Les estoy dando coadyuvantes primarios. Porque en el examen no les pongo así, encierre el que no es coadyuvante. No, yo no pregunto así. Yo hago un caso clínico y le pido, mencione usted cuáles serían sus coadyuvantes, según este caso clínico, ¿no? Entonces me pedirán hemoglobina y hematocrito porque perdió sangre y quieren saber si tiene anemia, ¿no? Para transfundir. O me pedirán gaso porque es un paciente con crisis asmática,
y quieren saber si está entrando en acidosis respiratoria. Entonces necesito que vayan ponderando esos datos. Pero los estudios básicos son estos de acá. ¿Vamos bien, doctores? Sí. ¿Entienden lo que yo hablo o alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende? Esto de aquí está en una sola lámina aparte. ¿Por qué? Porque es genial, señor. La concentración sérica del lactato es un valor que nos permite hablar de shock inmediatamente. Aquí dice que este lactato deriva del metabolito a nivel muscular, metabolito de la glucosa, y aparece cuando falta oxígeno. Su valor normal hasta 1.5 milimoles. Entonces, puede que yo te ponga en el examen un paciente con signos vitales relativamente buenos, pero con un lactato de 4. Y te voy a preguntar, ¿en qué estadio de shock está? ¿En qué estadio de shock está? Piensen un poquito. Allá ya tiene una respuesta atrás ya. ¿Cuántos estadios había? 3. 3. 1, 2 y 3. Si un paciente tiene signos vitales estables, pero el lactato se ha subido, ¿en qué estadio de shock está? En 3, dice acá. ¿Por qué estaría en 3? Piensen un poquito, acabo de decirles, miren lo que les dije. El lactato aparece cuando hay insuficiencia de oxígeno. ¿Y de dónde deriva? De nuestros músculos. ¿Sí? Si le llega poco oxígeno a nuestros músculos, está entrando en hipoxia, ¿sí o no? ¿En qué estadio de shock hay datos fuera de la taquicardia? Coadyuvantes secundarios. Coadyuvantes secundarios. ¿Cuáles son los secundarios? Hemograma. Oye, doctor, ¿qué miramos en un hemograma? Ya, algo bonito. Serie roja, serie blanca. ¿Sí? ¿Qué te interesa de la serie blanca? Infección segmentados. Los neutrófilos. Neutrófilos. Los basófilos. ¿Cuál es otra célula blanca, doctora? Los eosinófilos. ¿Otra? Los monocitos. Para que yo te diga que el paciente tiene leucopenia, ¿cuánto debería ser su valor? ¿Por debajo de cuánto? De 4000, dice por acá. ¿Allá, doctor? Para que de mi boca salga la palabra leucopenia, ¿cuánto debe de ser el valor en el hemograma? Menor de 4000, dice acá. Es de 5 a 12. ¿Cuál había sido el valor normal de los leucocitos? A 5 a 10, dice acá. Por lo tanto, por debajo de 5. Que es de 5 a 12. ¿Qué yo busco en el hemograma? Busco leucopenia, leucocitosis o trombocitopenia. Señores, si tiene trombocitopenia, ¿qué célula se le ha bajado? Las plaquetas. Y es que ustedes han llevado un semestre entero de hematología. ¿Qué es pancitopenia? É quando todos estão alterados na série branca. Todos estão aumentados. Toda a série branca. ¿Se elevaron? Sí, elevado, toda a série branca. ¿Todos se elevaron? Sí. ¿Coinciden? O todos se bajaron. ¿Qué es pancitopenia? Esto le voy a preguntar mañana al chico que dé examen de grado. Sí. Colegas, ¿qué les está pasando? 2 meses más y nos vamos a ir al internado. Cuando todo se reduce. Como decimos,
pandemia, ¿no es cierto? Ajá. En todo el mundo, no solo en la blanca y roja, pan, ¿sí? Ahora bien, Nunca más secundario, ves eso. química sanguínea. Doctor, fuerte y claro, ¿qué pruebas pedimos para valorar función hepática? TGO. Fuerte y claro. Porque los médicos decimos, ustedes van a escuchar, cuando vayan al hospital conmigo, le decir, pedile perfil hepático. ¿Y cuál es el perfil hepático? Bilirrubina total. ¿Cuál? TGO, TGP. TGP. Bilirrubina total. Bilirrubina total. Bilirrubina indireta. Bilirrubina indirecta. Indireta. ¿Qué más? Fosfatidilina. Qué bonito, doctor. Perfil lipídico. ¿Qué pruebas entran ahí? Triglicéridos. ¿Cuál? LDL. HDL. Colesterol total. ¿Qué más? Triglicéridos. Voy trabajando. Perfil lipídico. Todas esas pruebas que yo hablo ahora no son necesarias a un inicio. Por eso están como coadyuvante secundario. Sí se debe de pedir, pero como coadyuvante secundario. Miren qué otro estudio aparece acá. Prueba de embarazo. Es decir, que a toda mujer le pedimos prueba de embarazo en emergencia. Y un estudio microbiológico, como por ejemplo un cultivo, un hemocultivo, urocultivo. ¿Qué es urocultivo? Es para saber la bacteria que hay en la orina. Es el cultivo de orina. Coprocultivo. De las heces. Cultivo de heces fecales. Hemocultivo. De la sangre. ¿Y cómo llaman al cultivo de la expectoración? Esputo. Cultivo de esputo. Ah, bien saben, hermano. Por último, por favor, y no menos importante, imagen. Rayos X, ecocardiograma, TAC, resonancia magnética, van de manera secundaria. Comencemos a ver nuestros primeros pacientes del día. Oh, meu Deus. Mirá cómo describe de bonito el mejor alumno de semiología. Doctor, haga una descripción de nuestro paciente, por favor. ¿Quién es ese señor? A la infección. ¿Qué es la infección? Perfuro cortante ou perfuro? ¿Qué hay, doctor? Una herida perforante, dice. ¿Qué se ve? ¿Qué hay ahí? Un fierro. Para nosotros, un cuerpo extraño, ¿no? Un cuerpo extraño. ¿Dónde? En el tórax. ¿Sí? ¿Creen ustedes que este cuerpo extraño puede ser causal de un hemotórax? Sí. ¿Y un hemotórax? ¿Qué es hemo? Sangre. ¿Dónde? No tórax. En la pleura. En la pleura. ¿Y la pleura se puede ver? ¿Qué tipo de órgano es la pleura? Es un órgano virtual que solo se hace físico cuando tiene presencia patológica. Y si la pleura está llena de sangre, ¿creen que mi presión va a ser 120 para 80? No. ¿Cómo va a ser mi presión? Baja. Baja. Y es un criterio de shock. Más la presencia del cuerpo extraño, ¿es un criterio de shock o no? Sí. Apariencia de enfermedad. Más la palidez de la piel, ¿es un criterio? Sí. Más él tiene 13 de glando, ¿es un criterio? Sí. ¿Qué tiene él? Shock. Eso tiene. ¿Sí? Había sido fácil trabajar medicina, ¿no es cierto? Ahora sí, doctor. Directo o hipovolemia. Hay dos causas para que yo desarrolle hipovolemia. La primera, por pérdida de sangre. Y la segunda, por pérdida de líquido. Y sé tú, colega, la que me diga un paciente que a causa de pérdida de líquido pueda tener hipotensión y shock. ¿Quién puede ser paciente con shock a causa de pérdida de líquido?
En pediatría llevaron algo. Diarrea. ¿Ah? Diarrea. Diarrea, dice, ¿no? Las eras, dice, ¿no? Las diarreas son causa común. Otro. Outro. Vómito, otro. Algo que les va a pasar a muchos de ustedes después de la feria de la UCEBOL. Queimados também. ¿Ah? Los queimados, grandes queimados. Intoxicación alcohólica, ya. ¿Eh? Otra causa de pérdida de líquido masivo. Ya, buenísimo, una quemadura, dice por allá. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo contrario, no por líquido, por sangre. Dame uno, doctora, que por pérdida de sangre desarrolle shock. Isso, Lo estás llevando en, prematuro de la lo llevaste placenta. en obstetricia. Aborto. Aborto, dice. Otro. Fractura expuesta. Otro. Hemorragia intestinal, dice. Otro. Hemorroides, dice él, ¿no? Otro. Entonces, hay muchos cuadros patológicos en donde yo podré ver la presencia de cualquiera de estas dos situaciones. Estito de acá, por favor leerlo en casa, se las voy a dejar, es la cascada de cómo aparece la hipovolemia, para que recuerden fisiopato. Clínica de un episodio de shock hipovolémico, copiar y pegar lo que ya hemos hablado, son los mismos criterios. Sigamos atendiendo nuestra emergencia. Hace un momento nuestro Señor hizo una explicación genial del anterior paciente. ¿Sí? Mira cómo la hace ahora la doctora, por favor. Doctora, mira para arriba. No, la colega de atrás. ¿Sí? Describe, por favor. Solo estito. Solo estito. Hay un cuerpo extraño en el abdomen. ¿Cómo lo ves ese abdomen? Gordo. ¿Cómo decimos los médicos? Globoso. Globuloso, ¿no? ¿Y acá? Tabla. ¿Pueden darse cuenta qué posible órgano está dañado o no? ¿Aquí a dónde está yendo el cuerpo extraño? Topografía del abdomen, ¿a dónde? Al hipocondrio. ¿Cuál hipocondrio? Izquierdo. ¿Qué órgano hay ahí? Vaso. Muy sangrante, ¿no? ¿Y aquí dónde está el cuerpo extraño? ¿Cuál hipocondrio? Derecho. Derecho. ¿Qué órgano hay ahí? Hígado. Hígado. Muy sangrante, ¿no es cierto? Es muy fácil darse cuenta que el paciente puede caer en shock por causa hemorrágica. De este cuadrito de aquí, yo puedo sacar tranquilamente 50 euros. Tranquilamente. De este cuadrito, solo de ese. Porque ahí les está pidiendo a los señores que puedan identificar, si bien conozco que hay 3 estadios de shock, en el hipovolémico lo clasificamos en 4 grados. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Fíjense que en el grado 1, el paciente ha perdido 750 ml de sangre. En el 2, 1500. En el 3, 2000. Y en el 4, más de 2000. Pero ¿saben qué es lo malo, Mauricio? Que hasta ahorita no me ha tocado un paciente que me diga, vengo porque perdí 1300 de sangre. No me toca eso, como para que yo me dé cuenta. ¿Sí? Lo que me toca es esto, mira, los signos. ¿Sí? Aquí dice, menos latidos de 100, más de 100, más de 120, más de 140. Con esto les estoy dando un plus para que ustedes se den cuenta cuando yo les pregunte, mencione en qué estadio de shock está y en qué clase de shock hipovolémico está. Entonces ustedes dirán, está en el estadio 2, clase 3. ¿Por qué dirán 2? Porque se dieron cuenta que hay más síntomas. ¿Por qué dirán clase 3? Porque uno de esos síntomas era taquicardia y la taquicardia está arriba de él. Hay otros datos más acá, como por ejemplo la respiración, la diuresis.
inclusive el estado mental. Dice letargo. ¿Cuánto de Glasgow tiene un letargo? ¿Cuánto tiene un letargo? ¿Qué entienden por letargo? Vienen de llevar psiquiatría. ¿Cuánto de Glasgow tiene un letargo? ¿Cuánto de Glasgow tiene una confusión? ¿Qué es letargo? Ay, que no les toque dar examen de grado conmigo. Letargo 3 de 15, porque no hay respuesta a nada. Es un paciente que está prácticamente en estado de sopor o coma. Eso es un letargo. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de Glasgow un paciente con 3? Porque no hay respuesta, no ocular, ni verbal, ni motor. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo pueden ustedes identificar la clase de shock hipovolémico. Y lo más importante del examen, el tratamiento. El tratamiento de un shock tiene que ser muy bien trabajado. ¿Qué es lo que buscamos los médicos? Lo primero que buscamos es que el oxígeno esté maximizado. ¿Por qué es más importante el oxígeno? Porque recordamos que el concepto de shock era pérdida de aporte de oxígeno. O sea, el shock aparecía porque esto estaba faltando. Así que mi interés está en maximizar el oxígeno. Luego, que la ventilación sea buena. Cuando me refiero de ventilación, me refiero a que si necesita intubar, se intuba. ¿Sí? Que la hemodinamia esté normalizada. O sea, que la presión arterial alcance valor normal. Y por último, buscar cuál fue la causa de shock para ir a tratarla directamente. Un ejemplo. Si mi paciente viene y me dice, mi amiga me dio unas tabletas para que me coloque y ha salido como unos pedazos. ¿Qué tiene la señora? Aborto incompleto. Un aborto incompleto. ¿Aborto qué? Incompleto. Incompleto. ¿Cuál sería la causa de la hemorragia? ¿Por qué sigue sangrando la señora? Por los restos ovulares que están dentro de útero. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo para esa señora? Legrado. O aspirado. Amigo. Que es aspiración manual endouterina. Ah, bien. ¿Sí? Eso, a eso me refiero a tratamiento definitivo. ¿Comprendimos? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Cuando yo trabajo en el hospital, lo llamo yo al traumatólogo. ¿Sabes qué? Tengo un paciente con fractura expuesta. Ah, ya, ahorita voy. Y tiene hipotensión. Ah, no, no voy. No voy. Cuando lo tengas normalizado, me llama. O estoy en el hospital y me llega un aborto incompleto y le digo al anestesista, hay una señora para pasar a quirófano. Tiene restos ovulares. Seguro está hipotensa. Debe estar anémica. Yo no doy anestesia si no tiene una hemoglobina arriba de 9. Entonces, ¿qué me toca? Trabajarla primero para luego pasarla al ginecólogo. ¿Sí? Entonces, necesito trabajar mis indicaciones. ¿Alguien de los señores tiene un marcador de pizarra? Tal cual como yo haga ahora, tienen que comenzar a trabajar indicaciones médicas, ¿sí? Gracias, doctorita. Uno. Yo necesito saber dónde va a ir mi paciente con shock. Y en una emergencia yo tengo dos lugares, o reanimación o observación. ¿De qué creen que va a depender estos lugares? Del grado del estadio que tenga el shock o de la clase de shock que tenga.
Si es una clase 1, donde la taquicardia es menor de 100, ¿debo de pasar la reanimación? No cumple criterio. Para los que no conocen sala de reanimación, es una mini terapia intensiva. Hay todo ahí. Y ese espacio no tengo 100, tengo pocos. En un hospital por lo menos hay 5. Entonces son especiales para el que de verdad lo necesita. ¿Sí? Entonces yo decido. Porque la enfermera, ¿dónde la llevamos a la señora? Y yo digo, a reanimación o a observación. ¿Sí? 2. ¿Cómo va a estar esa señora? ¿Va a estar sentada? ¿Va a estar parada? ¿Va a estar recostada? ¿Cómo va a estar? Va a estar en posición supina con la cabeza elevada a 25 grados. ¿Sí? Esa es la posición correcta, porque está hipotensa. Necesito que esté en un punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Cuál crees que es la principal pregunta que me hacen los pacientes cuando estoy de turno en el hospital? Los familiares. ¿Qué pregunta pensás que me hacen mucho los familiares? ¿Cómo está ya? Antes que eso, me preguntan otra cosa también, aparte de eso. ¿Ya? ¿Qué más crees? ¿Ah? Eso me preguntan. ¿Qué? ¿Se Me puede dicen, comer? ¿le puedo comprar juguito? ¿Será que le compro una galletita? Galletita de agua. ¿Cómo creen que va a estar un paciente que está en shock? Eso. ¿Qué es NPO? Nada por vía oral. Eso. Nada por la vía oral. 4. ¿Cuál era lo más importante como objetivo del shock? Oxígeno. Oxígeno. Y yo tengo 2 caminos, doctor, para pasar oxígeno. Mi primer camino se llama oxígeno a alto flujo. Lo que yo hablé para los señores de bigotera, mascarilla y mascarilla con bolsa, entiéndase como bajo flujo. Esto es bajo flujo. Pero ustedes van a escuchar mascarilla Venturi. La Venturi tiene filtros, por lo tanto esa es alto flujo. Cuando ustedes me digan, quiero ponerle oxígeno a alto flujo, ¿cuál debería ser la herramienta? Mascarilla Venturi. Venturi. Y cuando ustedes me dicen alto flujo, es alto. 50%. 30%. Fíjense. Aquí no estoy hablando de 5 litros por minuto. No. Aquí es alto. Mucho flujo. ¿Sí? No quiero ponerle Venturi. Quiero hacer la otra vía, que es intubación orotraqueal más ventilador mecánico. Estamos hablando de cómo suministrarle oxígeno a mi paciente con shock, ¿sí? O por alto flujo o por una intubación orotraqueal conectado a ventilador. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Nuestro principal objetivo era darle oxígeno. ¿Cuál era nuestro otro objetivo? Circulación. Devolver la volemia. Entonces, el punto número 5 es 2 vías. 2 vías periféricas. Por favor, 2. Y por estas vías pasar solución fisiológica 1000 ml en cada vía en 15 minutos. Así. Yo necesito ser agresivo, doctor. No necesito ser muy simple en mi tratamiento. Voy con todo, ¿sí? ¿Y qué voy? 2000 de suero, 1000
que entre rápido, 15 minutos. Eso quiero, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Que esta señora me diga que en la ambulancia ya se le puso el suero. ¿Puedo poner más suero? No puedo. Entonces, si el paramédico me dice, ya yo le puse suero, ¿qué me toca? Sangre. Ah, vasoactivos. Vasoactivo. ¿Cuál es el vasoactivo que nos gusta mucho? Noradrenalina, dopa, dobuta. Dopamina. ¿Cómo se pone la dopamina? Una ampolla. ¿De cuánto viene la ampolla? De 200 miligramos. ¿En qué la voy a diluir? En solución glucosada. ¿Cuánto de suero? 250 ml. Y que este preparado entre a 10 gotas por minuto. Así lo voy a poner. Cuando me digan de que ya en el periodo pre entró el líquido, yo puedo trabajar ahora vasoactivo. ¿Se entiende ello? ¿Sí? ¿Puedo borrarlo, coleguitas? ¿Sí? Só um pouquinho, doutor. Descobri que daqui dá pra tirar. Eu não sabia, não. Não sabia, não. Amiga, não tá com frio? Tu não tá frio? É, eu tô gelada. Acho que essa aqui não sai tão frio. Ya le hemos puesto oxígeno, suero. ¿Qué más necesito colocar? Fármaco vasoactivo. ¿Qué más necesito? Vemos el punto 7, creo, ¿no? Sí, 7 horas. Anestésico. ¿Mm? Anestésico. Analgésicos. Ya, va. ¿Cuál analgésico puedo colocar? Nos gusta mucho este de acá. ¿De cuánto viene la ampolla? De 1 gramo. ¿Cuánto se debe de poner en un adulto? ¿Por dónde va a entrar? ¿Cada cuánto va a entrar? ¿Qué entienden por estar? Una sola vez. Sí. Así. ¿Sí? Recuerden algo que les voy a dar para su vida de trabajo. El metamizol. Metamizol não vai barrar mais a pressão. Não vai barrar mais a pressão. Por eso es que yo quiero que estudien los 100 fármacos que no olviden de pasar. Ai, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Fármacos está el metamizol. Y yo quiero que tú estudies su farmacocinética para que tú te des cuenta qué es lo que produce el metamizol. Y el metamizol produce taquicardia. Y en este caso, la taquicardia me puede ayudar. Por eso no estoy colocando, por ejemplo, diclofenaco. Tampoco estoy poniendo, qué sé yo, propinoxato, buscapan, otro tipo de analgésicos. Porque estoy buscando que haya taquicardia. Por eso lo pongo. Y hace un momento les decía que el metamizol tiene 2 funciones. Tiene una función para antipirética y para qué? Analgesia. Cuando mi idea sea bajar fiebre, la dosis es 1 gramo. Cuando mi idea sea bajar dolor, la dosis es 2 gramos. ¿Sí? No se van a olvidar. Porque a veces yo veo, me dicen, ¿de dónde viene usted? Ah, vengo del primer nivel. Tengo mucho dolor. ¿Qué le colocaron? Un metamizol. Yo digo, ¿se le ha puesto 2? No llegaba aquí la señora. Ahí llega a su casa. Ella disminuye su cólico. ¿Sí? La dosis para aliviar dolor, gramos. Sin miedo, porque la dosis máxima de metamizol es 5 gramos. ¿De qué? No tengo miedo. No voy a producir daño renal. 5 gramos. ¿Qué más? Vía central. ¿Qué más le puedo poner? Piensen un poquito.
Imagínense a la señora que ha perdido sangre por aborto incompleto. Lo estamos trabajando ese caso clínico ahora. Le hemos puesto oxígeno, le hemos puesto sueros, le hemos puesto dopamina, le hemos puesto un analgésico. ¿Qué más le pongo? Ahí está una cosa importante. En los shock, solo en el shock séptico se acepta el antibiótico de un inicio. En los pacientes con choque hipovolémico el antibiótico va de último. Así que antibiótico, no. Otra cosa. Doutor, ele já vai estar monitorizado, não? Sangre, más después, porque la sangre va a llegar luego de ver nuestros estudios, los estudios primarios. Sonda Foley, dice, qué bonito. Fíjense, ella está colocando como indicación su coadyuvante primario. Sonda Foley. ¿Qué más? ¿Qué más le hago? Piensen un poquito. Sonda nasogástrica, dice allá. Sonda nasogástrica. ¿Qué más? Monitorización. Monitorización. Quiero que le pongan un monitor. Monitorización. Eso quiero. ¿Qué más? Punto 11. Exames suplementares. ¿Cuál? Gasometría. ¿Ya? Electrocardiograma, dice. ¿Cuál más? Hematocrito, hemoglobina. ¿Qué más? ¿Cuál es la coadyuvante primaria aparte de hematocrito, hemoglobina, electrocardiograma? Que se saca de sangre arterial. Gasometría. ¿Qué más? Volvamos a medicamento, otro medicamento. Otro medicamento, doctor. Ayúdame. Não, eu acho que como ele está sem alimentação. Ah, para não vomitar. ¿Por qué creen que le pongo metoclopramida? Para evitar vômitos. No. ¿Acaso está vomitando? Não. ¿Por qué le pongo? Metoclopramida. Porque al igual que el metamizol, la metoclopramida tiene dos funciones. Una función, me gusta, inhibe el centro del vómito. ¿Y la otra? No, nada que ver. Nada que ver con el corazón. Se debe estar revolcando el doctor Bruno que le enseña fármacos, ¿no? Eu acho que tem É o efeito dessa piramidal? O efeito dessa piramidal No, tiene un efecto secundario, ahorita no. ¿Por qué metoclopramida? Cuando tienen hambre, ¿qué sienten? Cuando tienen hambre, ¿qué pasa? ¿Suena o no suena? ¿Y eso qué es? ¿Este sonido qué se llama? Peristaltismo. Por lo tanto, la metoclopramida es un procinético. Y en el paciente que está echado, yo necesito un procinético. ¿Para qué? Para garantizar que haya defecación. Por lo tanto, ¿cuánto se pone de metoclopramida? 10. ¿Por dónde? EB. ¿Cada cuánto? Cada 8. Sigamos. El Señor va a estar postrado. Imagínense ustedes en ayuna. ¿Qué sienten cuando están en ayuna? Cuando vienen a la U y no desayunaron, no almorzaron, no cenaron, y aparte les toca emergencia y los terminan gritando. ¿Qué sienten en el estómago? ¿Hay ardor o no? Arde, ¿no? ¿Qué vamos a darle aquí? Si él va a estar NPO. Soro glifosato. ¿Cuál? Destroça. Não, me passa. Para proteção gástrica. Ah, tá. E não vai dar alguma coisa para ele comer? Tipo assim.
Eu já queria ensinar já tá. Mirá de bonito que estamos trabajando un tratamiento de shock básico en la emergencia. Já está. Lo estamos haciendo tan bonito, paso a paso, cómo deberíamos de medicarlo. Cuando la enfermera nos diga, doctor, ¿y sus indicaciones? Aquí está, dice. Todos los pasos, ¿sí? Todos los puntos que necesito, ¿sí? 14. Llegó el resultado del laboratorio. Porque le pidieron ustedes electrocardiograma, hematocrito de hemoglobina, le pidieron gas, ¿sí? Llegó nuestro laboratorio, miren, hematocrito 20%. ¿Cómo que es hematocrito? ¿Es un indicador para transfundir? Sí. Por favor, que no se olviden. Un indicador para transfundir sangre es hematocrito por debajo de 27. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Transfundir sangre. ¿Qué tipo de sangre? ¿O qué? Negativo. ¿Sí? Con un paquetito, ¿cuánto se sube de hemoglobina? ¿Cuánto, Mauricio? ¿Cuánto, colega? Eu sei de hemoglobina também. 1,5 a 2 puntos por paquete. Si tenía 6 de hemoglobina, ¿qué tipo de anemia es esa? ¿Leve, moderada o severa? Necesitamos pasarla de severa a moderada. Si tiene 6, ¿cuántos paquetes le van a poner? Para llegar a 9 por lo menos y que entre a moderado. ¿Sí? ¿Está difícil el examen? Difícil. Facilísimo. 2 paquetes. No voy a entrar a cosas de terapia intensiva porque creo que lo saben, como por ejemplo mejorar una acidosis respiratoria segunda gaso, ¿no? No voy a entrar a cómo colocar bicarbonato porque lo deben de saber. Cómo reponer sodio, potasio, calcio porque lo deben de saber, ¿no? Y si no se sabe, no me preocupo porque yo doy una aula solo de líquido y vuelvo a explicar hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hipercalemia. Vuelvo a explicarle esa cosa horrible, horrible, horrible. La explica un poquito más sencillito porque ya lo sabemos y lo recordamos, ¿sí? Hasta aquí debería estar el tratamiento, ¿sí? Luego de haber hecho esto, lógicamente vienen coadyuvantes secundarios, que podría ser un examen de orina, perfil hepático, prueba de embarazo, ecografía y demás, ¿sí? ¿Se entiende lo que yo hablo ahora? Sí. Así vamos a trabajar nuestros temas. Luego de nuestro examen teórico nos toca avanzar traumas de la caja torácica. Y ahí ya vamos a ver muchas patologías. Hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco. Y para cada una de esas tiene su indicación. Y la indicación no es complicado hacerlo, es cuestión de lógica. Hoy hemos hecho lógica, si se dan cuenta. No hemos ido a buscar el libro de Katsum ni de Litter. Hemos hecho lógica, hemos dicho, está en NPO, inhibidor gástrico. Va a estar echado. Quiero ayudar a la parte prostrinéptica. ¿Le duele? Quiero analgésico. Está hipotenso. Quiero suero. ¿Sí? Entonces, es cuestión de organizar nuestro conocimiento. Para terminar, solamente quiero que conozcan la mascarilla Venturi. La vamos a proyectar un ratito aquí de nuevo, porque no tenemos este tipo de material en nuestra aula de simulación. Esta es la Venturi, señores. Es muy parecido a una mascarilla común, solo que con la capacidad de tener este adaptador que viene con un humidificador y filtro que nos permite suministrar grandes volúmenes, ¿sí? Puede tener
colocación directa al humidificador o puede tener apoyo de una bolsa reservorio, ¿sí? Es muy, pero muy bueno. Todo lo que hablé estaba muy resumido en esta parte de acá. Por último, lo que mencioné sobre transfusión, lo que mencioné sobre la colocación, perdón, me olvidé, catéter venoso central, sí o sí va, para medir la PVC, eso tiene que ir, sí o sí va, ¿sí? Y en todo caso, la reposición de bicarbonato y electrolito que lo hacemos luego. Señores, hasta aquí nuestro divertido examen teórico primer parcial.